Buenas noches y bienvenidos una vez más a Un Toque de Romero. Esta semana pues estuvo incluso con una buena noticia por parte del presidente Iván Duque, quien tuvo un gran acierto al crear un estatuto para permitir que los venezolanos tuvieran un espacio, los venezolanos que viven en nuestro país, que están en Colombia, tuvieran un espacio de al menos 10 años para regularizar su situación en este país y pues para poder volverse ciudadanos. Eso entrega un gran mensaje de hermandad, porque nosotros pues tenemos que acoger a todas estas personas que se encuentran pasando por una situación muy difícil y que han tenido un drama muy largo en nuestro país desde que la situación en el país venezolano cambió. El que sí no tuvo un buen acierto fue el expresidente Álvaro Uribe al hacer una asquerosa propuesta a los antioqueños de pedirle al gobierno nacional que interviniera a empresas públicas de Medellín. No le queda bien al presidente Álvaro Uribe Vélez hacer una propuesta de este tipo, porque eso es jugar a la política sucia, hacer politiquería con la joya de nosotros los antioqueños, que es Empresas Públicas de Medellín, que ha pasado por una situación compleja. Al alcalde de Medellín estar buscando sacar a los corruptos que se querían tomar la empresa. El expresidente Álvaro Uribe debería mejor dedicarse a disfrutar de su familia, de sus nietos y dejar ese desespero que tiene por estar apegado al poder. Esta noche tendremos un invitado muy especial, un representante a la Cámara antioqueño que les va a gustar mucho escuchar, así de que sean todos ustedes bienvenidos. Seguimos en Un Toque de Romero esta noche nuevamente con un invitado de talla nacional, aunque por supuesto que estamos trayendo al programa pues a nuestra dirigencia antioqueña y representantes de nosotros en el Congreso de la República, representantes a la Cámara, congresistas, senadores. Hoy tenemos a un señor bastante especial que ha hecho parte sobre todo en el espectro político de la izquierda, en el Polo Democrático, en el MOIR para ser más específicos, donde militaba también Jorge Robledo. Es un señor de la dirigencia antioqueña que ha apoyado a los grupos sindicalistas, incluso ha representado ese gremio. Sin más preámbulos, con ustedes démosle la bienvenida al doctor Jorge Gómez. Muchas gracias, Diego. Doctor Jorge, bienvenido. Muchas gracias, muchas gracias. Por favor. Sí, Jorge. ¿Cómo estás, Jorge? Siéntate enseguida, que al toque de Romero yo te doy la bienvenida. Un poco de energía, también de emoción. Este programa tiene improvisación, por eso con cariño, yo no sé cómo lo tomes, te doy la bienvenida. Buenas noches, Jorge Gómez. Muchas gracias, Daniel. Bienvenido. Muchas gracias, Daniel. Me voy a poner a hacer eso a mí. Doctor Jorge, ¿cómo se encuentra usted esta noche? Muy bien, muy bien. En medio de esta pandemia hemos aprendido a trabajar virtualmente, aunque no rinde lo mismo. Pues yo creo que todo el mundo está de acuerdo en que no rinde lo mismo, pero hemos aprendido a sortear la situación y a cumplir el deber, a cumplir las obligaciones que tenemos que cumplir. O sea que ya está usted de ciento en Antioquia, no le toca estar viajando a Bogotá para el tema de las sesiones. Yo viajé algunas veces, pero les cuento una experiencia que parece increíble. Hubo una vez que yo desde el principio exigí que hubiera sesiones presenciales, porque advertí primero que era ilegal aprobar cosas de manera virtual, eso no está establecido en la ley. Sí, hay unos vacíos pues por el tema del manejo de la tecnología. Unos vacíos, pero además con un problema, se pierde el control político, porque es que usted cuando está en el salón elíptico, a usted no le pueden apagar el micrófono, porque usted si le apagan el micrófono, entonces usted grita, ¿cierto? Y usted se para y manotea. Y cuando usted está debatiendo y el ministro le está diciendo mentiras y uno quiere controvertirlo, le apagan el micrófono y la cámara, hermano, y quedó listo. Entonces, el control político se pierde y el debate político se pierde mucho, porque en las sesiones presenciales hay momentos en que se hacen time para ir a buscar un acuerdo, a tratar de encontrar una fórmula que salve un proyecto de ley importante. Porque se viene la reforma tributaria. ¿Y entonces cómo va a ser esa dinámica? ¿Qué va a pasar ahí? Imagínese una bárbara reforma tributaria que están anunciando, que yo quiero advertir una cosa, porque el gobierno lo que dice es que va a eliminar exenciones, y eso a todos nos suena muy bien.
porque en Colombia hay enormes exenciones de renta, sobre todo para los monopolios, para las multinacionales mineras, para el sector financiero, son enormes las gabelas. Pero ya el ministro lo dijo de una forma descarada, que el bloque más grande de exenciones eran las de IVA. ¿Y cuáles son las exenciones de IVA? Pues a la yuca, a la racacha, al plátano. O sea, el anuncio que hay detrás de esa reforma tributaria es que nos van a clavar con IVA a la canasta familiar. En una circunstancia de esas yo digo eso es criminal porque hay gente, en Colombia el 30% de las familias hoy no se están comiendo 3 comidas al día. Y esa lucha entonces la van a dar desde la virtualidad y los debates se van a dar desde la virtualidad, sí. Y no se avisora todavía como la recomposición de las sesiones presenciales. No se avisora, por falta de voluntad política, porque mire, nosotros estamos aquí en este estudio, usted y yo estamos separados como 3 metros, yo estoy separado de ellos como 3 metros. Aquí no tenemos riesgo de contagiarnos si guardamos estas separaciones. En el Capitolio no hay manera de hacer eso, pero por ejemplo, en el teatro de la Universidad Nacional, o en CAFAM, o en otros sitios, podíamos estar distanciados hasta 5 metros. Y no ir con asistentes ni con nadie, y podíamos hacer las sesiones presenciales, pero no hubo voluntad política ni del gobierno nacional ni de las mayorías de Cámara y Senado. En medio de esta pandemia, doctor Jorge, se dio un revolcón político al interior del Polo Democrático Alternativo, donde el MOIR, en el cual también participa Jorge Robledo, se distanció del Polo y está trabajando por construir un movimiento o un partido político que se llama Dignidad. Sí, señor. Sí, yo estuve revisando en su página y aparece como representante a la Cámara por el partido Dignidad. Sí, ¿cuál es la situación jurídica de ese movimiento, de ese partido? ¿En qué están? ¿Se van a ir por firmas o cómo van a hacer para participar en la política? Bueno, lo primero que debo decir es que cuando nos salimos del Polo se salió la tendencia a MOIR, pero se salió otra gente más, gente que no es de la tendencia a MOIR. Se salió, por ejemplo, el diputado de Antioquia, que es de la tendencia, es posible hacerlo bien. Se salió Alba Luz Pinilla, que llegó al Polo cuando llegó Gustavo Petro y la gente de la ADM 19. Se salió con nosotros Michel Maya, que fue candidato a la alcaldía independiente del Valle. Se salió con nosotros el que fue senador y que fue candidato a la gobernación de Santander con 330.000 votos, que es dirigente de un movimiento que se llama Dignidad Santanderiana, Leonidas Gómez, que tampoco es del MOIR. O sea, el MOIR es una de las tendencias que se salió del Polo. Y nos salimos del Polo por una razón elemental. Habíamos acordado que íbamos a ir a propiciar una gran convergencia de cara al 2022 sin exclusiones, pero la mayoría del comité ejecutivo empezó excluyendo a Robledo y excluyendo la posibilidad de que el Polo hiciera un esfuerzo por tender puentes hacia sectores de capas medias y de industriales y empresarios nacionales, porque tenemos la convicción que sin la defensa de la industria, de la empresa nacional y del trabajo nacional, tanto industrial como agrario, no es posible transformar a Colombia. Pero a ver, hay que tener un contexto allí, y es que el senador Jorge Robledo, cuando ha sido candidato presidencial, ha buscado una coalición, digamos, con el Verde y se ha acercado un poco a Fajardo. ¿Eso es lo que están buscando en estos momentos nuevamente hacer? No, estamos buscando una convergencia muy amplia que logre recoger sectores que dijéramos, mensajes errados que se le han mandado desde la izquierda, se afilan más fácil con sectores del establecimiento. Porque él dijo en este programa, dijo que iba de candidato presidencial. Sí. Si él va a la presidencia, entonces usted va por una lista al Senado. Pero eso lo acabamos de decidir, es primicia, lo estoy dando la primicia en este programa. Excelente. Lo acabamos de decidir porque yo quería ser candidato a Cámara, pero hubo una discusión de quién era el más conveniente candidato, el que tenía más exposición y tenía un trabajo más reconocido nacionalmente, y en el colectivo decidieron que era yo.
Yo le dije a mis compañeros, yo soy un hombre de colectivo, eso no lo pierdo nunca. Y si me toca ser candidato a la alcaldía de mi pueblo, don Matías, con gusto lo hago, porque yo hago lo que me diga el colectivo, y ahora voy a estar, no sé si encabezando o si en una lista de coalición, eso ya se mirará más adelante, pero soy candidato de mi tendencia y de una serie de tendencias en Antioquia que ya me han expresado que nos van a acompañar. Pero bueno, listo, digamos, hábilmente nos contó en qué está eso, pero no me dijo si Dignidad entonces va a ser partido o en qué va, en qué está ese movimiento. Bueno, es partido. Es partido legalmente constituido. No, ya le voy a contar. La escisión es una figura que está en la Constitución y en la ley electoral. Dice claramente. Dice, los partidos tienen la posibilidad de disolverse, liquidarse, fusionarse o escindirse, ¿cierto? ¿Y qué significa escindirse? Escindirse es separarse, es divorciarse, eso significa. Y dice, y los estatutos de cada partido definirán cómo es la escisión. En Colombia solo 3 partidos tienen en sus estatutos establecido la escisión. O sea, hoy ningún otro partido, fuera del Centro Democrático, la U y el Polo, podría escindirse. En el Centro Democrático está establecido que la escisión es que el que se va sin derecho a patalear por un partido político. Ya, eso dicen los estatutos. Hasta luego, sí. En la U dice que es por unas mayorías calificadas muy grandes que no las ha logrado nadie de los que se ha querido escindir. Y en el Polo decía que un congreso del Polo, con las 2/3 partes de la votación, podía definir la escisión. Y a la mayoría, cuando no nos entendimos en la orientación política, les dijimos, entonces, ¿por qué no hacemos un divorcio amistoso? Y entonces ustedes, citamos un congreso, el congreso con punto único, aceptar la escisión de los que se quieran escindir, y se vota, y si se logra la mayoría calificada, pues nos vamos. Y se logró como el 90 y pico % de la votación. O sea, entonces quedan los dos con personería jurídica. No, espere, le cuento. Ellos quedan con la personería jurídica del Polo, intacta. Nosotros tenemos que hacer un proceso de trámite de personería jurídica ante el Consejo Nacional Electoral, que al otro día del Congreso lo empezamos. Y ya van 3 hechos que nos llenan de satisfacción. El primero es que hubo personas en Bogotá que no estuvieron de acuerdo con el procedimiento y pusieron una tutela y la perdieron. Y luego impugnaron el proceso ante el Consejo Nacional Electoral. Hubo 2 impugnaciones y las 2 fueron negadas. Y cuando uno lee la negativa al de las impugnaciones, dice el partido político Dignidad. Bueno, falta el tercer paso, que es que nos digan si nos dan o no la personería jurídica. Pero tenemos la certeza de que el peor escenario es que no nos la den, pero, que no nos den la personería, pero sí tenemos claro una cosa, que no perdemos ni las curules, ni tenemos la obligación de estar inscritos por el Polo en la próxima contienda electoral. Podemos inscribirnos o por firmas o por otra personería jurídica. ¿Y usted con qué fuerza? Yo le tengo que preguntar esto porque si uno mira la realidad política, ni el Polo solo, ni Dignidad sola, pues tienen hoy un músculo político que permita llevar a un presidente de la República, entonces sin duda tienen que ir a esa coalición amplia. Pero en esa coalición amplia, el candidato más fuerte, sin lugar a dudas, es Sergio Fajardo Valderrama. Por lo menos en Antioquia, las diferencias de él con la izquierda han sido muy radicales, al punto de que Sergio Fajardo en Antioquia es casi Uribe, o por lo menos se comportan de la misma manera y tienen la misma visión de gobernanza, el mismo sistema, son muy similares. ¿Cómo ve usted la opción de ese candidato y si no considera que de pronto este movimiento podría ser una suma a su caudal político y electoral? Pues yo le doy un dato. Para la gobernación de Antioquia, Fajardo tuvo candidato en la última contienda. Y nosotros también. ¿Federico Restrepo? No. Mauricio Valencia. No, Pérez. Mauricio Pérez. Mauricio Pérez. Y nosotros también tuvimos candidato en esa contienda, cuando estábamos en el Polo. Y que fue Felipe Palau. Tuvo 2 candidatos, porque Federico Restrepo también era candidato. Sí, pero eso fue hace otros años. Sí. Felipe Palau fue candidato nuestro. Felipe Palau Ángel, el que fue secretario de gobierno de Alonso Salazar. De Alonso Salazar. Fue candidato nuestro y Pérez fue candidato de Fajardo y nosotros le ganamos.
Y Fajardo se vino para Medellín a repartir papelitos en la calle y puso su nombre para decir que ese era su candidato y que votaran por él, y le ganamos. La política no es que el que está Pero arriba... también está ya, por ejemplo, Humberto de la Calle, Sí, claro. que dijo que iría a la coalición, creo que Angélica Lozano. Bueno, Sí, varios. pero Angélica Lozano va es por Alianza Verde. Alianza Verde va a sacar un candidato de Alianza Verde para una eventual consulta. Entonces, ¿qué se está discutiendo? Las reglas de funcionamiento, el programa. Este es un punto que sin el cual, en el caso nuestro, si no hay un programa que que encabe con nuestros puntos de vista, no vamos. Pero perdón, representante, el programa es muy importante, pero también el carácter del político que lo va, porque los políticos tienen unas formas, tienen unos estilos muy marcados y muy definidos, porque los programas, casi todos los programas terminan siendo intachables, porque nombran problemas y realidades de la sociedad, maneras de resolverlos y todo, y eso es, ahí hay que unirse pues en torno a un programa, pero el carácter y la forma del político es importante. No crea que el programa es secundario. Por ejemplo, para la alcaldía de Medellín, en la última contienda, nosotros hicimos un esfuerzo enorme porque los alternativos nos uniéramos en torno a un programa. Y le voy a contar, un buen grupo de esos precandidatos expresaban que ellos irían a una consulta solo con la condición de que ellos hacían el programa si lo ganaban. Entonces, así uno cómo va a una consulta. Porque uno con un programa puede exigirle cumplimiento de unos puntos al que le gane a uno. Uno en una consulta termina siendo una cosa intercambiable. En una consulta, cuando usted va a una consulta, acepta que el que le gane a usted lo va a apoyar. Y entonces, ¿sobre qué base lo va a apoyar si usted no logra unos puntos básicos de cómo sería el nuevo gobierno? ¿No? Eso por lo menos en el caso nuestro, así nos ha tocado muchas veces ser como el llanero solitario, y si nos toca ser el llanero solitario, yo creo que nos toca, pero estamos jugados en que tenemos puntos de coincidencia, el modelo económico hizo aguas, los que en el pasado lo defendieron, hoy ya tienen claro que eso ya fracasó y que hay que buscar un nuevo camino. Entonces yo creo que tenemos posibilidades de hacer una muy buena coalición de fuerzas alternativas de cara al 2022. Esto es pausa. Vamos a escuchar a ver con qué nos sale Don David. Vamos a hacerle una trova a Jorge tan elegante y le tengo una pregunta. Muy buena usted, el principiante. Yo le quiero a usted decir una trova, solo una. ¿Qué opina en Colombia del tema de la vacuna? Pero eso sí no lo hago trovado. Lo tengo que hacer en trova. Usted ha estado calentando el debate con este tema de la vacunación. Hemos visto que el gobierno nacional ha tenido a todo el país a la expectativa y se han dicho miles de cosas. Ya dijeron que el 20 de febrero iniciaba la vacunación. Un senador que tuvimos hace 8 días aquí en un toque de Romero del Centro Democrático, Santiago Valencia, dijo que los retrasos en la vacuna habían sido porque el gobierno había decidido no negociar la primera dosis hasta que no tuviera la segunda y que por eso era que se había retrasado la cosa, que no era por nada más. Hay una gente que está diciendo que hay una red que se llama COVAX, que es como, por poner guardando las proporciones, un CISBEN mundial, que es como la vacuna subsidiada, y están diciendo que las vacunas que van a llegar el 20 de febrero son las subsidiadas. ¿Cuál es su opinión respecto al tema? ¿Cómo cree que está manejando el gobierno esto de la vacunación? Bueno, lo primero es que el COVAX no es un mecanismo de tipo CISBEN. El COVAX es un mecanismo en el que confluyen con plata los distintos gobiernos del mundo, con dinero, para que ese dinero se le entregue a los laboratorios, para los laboratorios desarrollar y producir las vacunas. O sea, los laboratorios están desarrollando las vacunas con la plata del MISTER, con plata de nosotros y plata de todo el mundo. Entonces, en ese mecanismo se van a producir 2.000 millones de vacunas. Ese es el acuerdo, 2.000 millones de vacunas a un precio que acabo de ver en el proyecto del gobierno del plan de vacunación, que parece que va a ser de 18 o 20 dólares por cada vacuna, que es asombrosamente alto. Porque si usted le suma a eso la logística de los ultracongeladores, porque esa vacuna necesita ultracongeladores. Y la operación, pues. Y la operación, eso va a salir de un ojo de la cara. Pero bueno, no importa lo que valga realmente. En este caso, lo importante es que se vacune la gente. Entonces, el gobierno, ¿qué fue lo que hizo? Apostarle
poner los huevos en una sola canasta. Yo creo que ese fue el peor error del gobierno. El gobierno no quiso negociar ni con los chinos, el gobierno no quiso negociar ni con los rusos, el gobierno se dedicó con Pfizer y con el mecanismo COVAX con Pfizer, porque en el mecanismo COVAX va a haber vacunas de otras. Pero no le terminé de entender, el mecanismo COVAX finalmente sí subsidia unas vacunas. No subsidia. Pues no, se supone que es un mecanismo para comprar en bloque lo que supuestamente permitiría conseguirlas más baratas. Como un mecanismo de negociación. Es un mecanismo de compra en bloque, pero el hecho de que, por ejemplo, Chile no es un gobierno de izquierda, ni mucho menos. Chile, de manera soberana, decidió negociar con Pfizer, con AstraZeneca, con Moderna, con los chinos, con los rusos, porque esta es una emergencia, uno tiene que negociar con todos. A ver dónde le sale. Y resulta que están saliendo primero muchos países latinoamericanos que nosotros. Otros no hicieron acuerdos de hacer pruebas en sus países a cambio de que ¿Qué podía haber detrás de esta decisión de negociar con uno en lugar de distribuir los huevos? Eso es una cosa que nos tiene que explicar el doctor Duque. Porque resulta que a nosotros nos pusieron... Pero usted no quedó contento con la audiencia pública a la vacunación. Con la audiencia pública que hicimos nosotros en sí. No, incluso es que no fue el ministro. No hubo ninguna explicación. Fue la sociedad civil, fue la academia, fueron los gremios de médicos, fueron los sindicatos, fuimos los congresistas, los entes de control y el gobierno no fue. O sea, la audiencia del gobierno no dio la cara, ni dio explicaciones. Pero a mí me parece muy grave esto, que la ley que aprobaron en diciembre, porque yo voté en contra, y por ahí están diciendo que nosotros nos opusimos a la gratuidad de la vacuna. Hágame el favor. Nosotros lo que nos opusimos fue a que el contrato fuera secreto y a que en el caso de que hubiera daños por efecto de la vacuna, las farmacéuticas respondieran. En la ley quedó que no tienen que responder por nada. Entonces, yo creo que esa decisión, el gobierno nos tiene que explicar por qué decidió negociar solo inicialmente con estos. Y a la última hora empezó a negociar con otros, porque las circunstancias lo pusieron en un aprieto enorme, ¿cierto? Y ojalá le salgan bien las negociaciones. Yo no estoy apostándole porque al gobierno le vaya mal en las negociaciones con otros, porque sería pues un absurdo también apostarle a que le vaya mal. Ojalá le vaya bien. Pero fue un error garrafal que yo no sé si corresponde a una decisión ideológica, a una decisión política o a una decisión corrupta. Eso sí no lo sé. Y el gobierno tendrá que decir quiénes son los compradores, quiénes son los importadores, quiénes fueron los comisionistas. Por ahí salió una denuncia de Ariel Ávila gravísima, que mandaron a negociar unos señores de la Unidad General, de la Unidad de Gestión del Riesgo, que no sabían hablar inglés. De acuerdo. Hágame el favor. Yo quiero ir finalizando, doctor Jorge, porque el tiempo en televisión lamentablemente es muy corto. Este programa tiene un espacio muy pequeño. Pero hagámoslo de una hora. Muy interesante. Bueno, eso es una buena propuesta. No me puedo quedar sin hacerle una pregunta, y es que el expresidente Uribe, que ha estado muy activo en las redes por estos días, como haciendo su campaña con las diferentes ciudades, hizo una propuesta ayer, la semana pasada, de intervenir, de que el gobierno nacional debería intervenir a empresas públicas de Medellín. ¿A usted eso qué opinión le merece? Yo no he visto gesto más irresponsable de un expresidente de Colombia. O sea, el manejo errático que la administración municipal le ha dado a EPM le ha puesto en riesgo, y yo no estoy de acuerdo con el manejo que le ha dado. Pero que salga un expresidente a decir semejante exabrupto en medio de la debilidad, las dificultades que tienen empresas públicas, pues la pone en una situación mucho más frágil. Porque incluso el presidente de la República, que es de su misma corriente del Centro Democrático, tuvo que salir a desautorizarlo el mismo día y en el mismo momento y decir que por norma no podía hacer esto. Pues es que le tocaba. Pero además. ¿no cree usted que hay una intención, digamos, de esos que quieren hacer política con el tema de afectar el tema de la calificación de empresas públicas? Quieren hacer politiquería. O sea, esta cosa del país se volvió
la principal herramienta para hacer política, la mentira, el miedo, la noticia falsa, la exageración, la irresponsabilidad. Yo leí ese trino de Uribe y yo dije, no, pero este es un irresponsable. Porque es que un señor de la calle, cualquier ciudadano ponga eso no importa, pero es que es un expresidente que ha sido 2 veces que presidente. señaliza y que lo lee mucha gente. Claro, que tiene 5 millones o 10 millones de seguidores, no sé cuántos. Eso es una absoluta irresponsabilidad. Lo más responsable, por ejemplo, cuando renunció la primera junta de empresas públicas, a mí me pareció que tenían razón en que fueron desconocidos y pasaron por encima de ellos. Pero esta junta, yo le pediría que no renuncien. Una renuncia de la junta hoy sería una catástrofe para EPM. Y más si lo hacen con intenciones de afectar a la empresa, como lo hizo la otra junta que no le presentó la renuncia al alcalde, y no que primero salió a los medios de comunicación buscando afectar. Sobre Pero eso doctor tenemos... Jorge, tendremos que conversar más largo en otra ocasión. Muchas gracias a usted por venir aquí a Un Toque de Romero. Aquí tuvimos al doctor Jorge Torres. Ustedes Gómez. y nosotros le ponemos Jorge Gómez. Le he dicho Torres todo el tiempo. Jorge Gómez, ustedes y nosotros le ponemos un toque de Romero. Que tengan No hay feliz ningún noche. problema, el error no lo borre. A Jorge Gómez ahí le dieron en la torre. Sigamos charlando, con eso yo lo quiero. Esto es improvisado en Un Toque de Romero, mirando al señor que vino a este confín. Tiene pinta de ser hincha del Medellín. Sí, señor. Yo que adiviné, yo que lo sabía. Por eso es que ahora le ponemos 1000 alegrías. Nos veremos en otra oportunidad. Jorge Gómez con su serenidad. Yo sigo improvisando, este sonido quiero. Esto es Zafarrancho en Un Toque de Romero.